Números capítulo 21. Estamos en el versículo 4. La serpiente de bronce. Recuerde que el pueblo estaba en un tránsito por el desierto y recuerde que hemos visto la cantidad de murmuraciones que el pueblo elevó ante el Señor. Los tiempos se van a poner un poco difíciles. De hecho, en alguna oportunidad quisiera hablarles de lo que se llama la Agenda 2030. Yo no sé si usted ha escuchado, esto está allí abiertamente en internet. Y la Agenda 2030 es el nuevo orden mundial, pero seguramente no es el orden mundial del anticristo, porque el anticristo todavía no ha aparecido, pero ya como nunca antes se está hablando de un nuevo orden mundial. De hecho, hubo una reunión ayer entre Rusia y China, y ambas potencias, una vez más de manera pública, confirmaron su alianza y de manera pública hablaron ellas de un nuevo orden mundial. Estamos viendo que la cosa está cada vez apuntando hacia allá. No sé hasta dónde la iglesia va a tener que pasar por momentos de dificultad aquí en la tierra antes de ser arrebatada. Escúcheme. No sé hasta dónde nosotros vamos a tener que sortear algunas dificultades, algunas persecuciones, algunos momentos críticos. Todavía no será el arrebatamiento de la iglesia, pero sí la iglesia tendrá que pasar previamente por un principio de dolores que ya lo estamos viviendo, y después de eso vendrá el arrebatamiento de la iglesia y ahí sí se desatará el tiempo más horrible sobre la humanidad, que se llama la tribulación, que dura 3 años y medio, y la gran tribulación, que dura otros 42 meses o 3 años y medio. Quiero decirle que debemos estar entrenados y preparados desde ya y aprender a la luz de la Biblia que si tenemos que pasar por dificultades, no podemos cometer el error que cometió el pueblo de Israel de levantarse a murmurar, a criticar lo que Dios les estaba dando, a enfrentarse a Dios, a atribuirle a Dios males. Eso lo hemos visto. Vuelvo a decirle, nosotros tenemos que estar como preparados. Si el Señor tarda en venir, no lo sabemos. Si el Señor viene pronto, no lo sabemos. Pero el Señor Jesús dijo que cuando alguien veía una higuera, según la condición de la higuera, sabía si el verano estaba cerca o no. Según sus hojas, sus flores, su fruto, sabía si el verano estaba cerca. Entonces dijo, cuando vean estas señales, sepan que el tiempo ya está cerca. Está bien cerca el tiempo. Ahora, yo no puedo darles una fecha porque sería antibíblico. Pero sea que el Señor venga en 1 año, o venga en 10, o venga en 50, tenemos que estar como preparados, listos para salir, listos para ser arrebatados, listos para pasar a la eternidad con el Señor. ¿Qué le ocurrió a esta gente? Murmuraron. Versículo 5. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y dijeron esto: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua ni pan y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se lo leía el día lunes, que en otra versión dice, detestamos este alimento tan miserable. Y en la NBLA y en la NBB dice, estamos hastiados de este insípido maná. ¿Sabe? Cuando yo me enfrento a Dios, cuando yo no valoro las bendiciones, por pequeñas que sean, comienzo a cerrar sobre mi vida el mover de lo sobrenatural. Una persona que comienza a criticar, que comienza a maldecir, que comienza a quejarse, comienza en su propia destrucción a cerrar la bendición que viene de parte de Dios. Así que un consejo que hemos estado una y otra vez recalcando: no murmuremos contra el Señor. No lo hagamos, no es conveniente. Ahora esta gente murmura y le viene algo peor. Tras de que estaban en el desierto, la situación
por sí misma era compleja, ahora iban a ser mordidos por unas serpientes ardientes, dice la Biblia. ¿Por qué ardientes? Algunos creen que su color era un color rojo, pero otros aseguran que eran serpientes que al morder producían un gran ardor en todo el cuerpo hasta que la persona moría. Era letal la mordida de una serpiente, era completamente letal. No era que alguien era mordido y sobrevivía, no había forma. Así que al problema de estar en el desierto, en la situación tan crítica, una condición de estas tan fuertes, se le añade un problema adicional. Y ahora son serpientes que los van a morder. Y dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Por quién oró Moisés? ¿Por él? No, por el pueblo. Eso es lo que hace un intercesor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ok, si usted no estuvo el lunes, es muy importante entender esto. La serpiente la manda a hacer Dios, no como un ídolo, sino como algo que nos iba a hablar del Señor Jesús. No es un ídolo, es un símbolo, que son cosas completamente diferentes. Un ídolo hubiese sido que Dios le hubiera dicho a Moisés: haz una serpiente de bronce y todo el que la adore, todo el que se arrodille, todo el que le traiga una ofrenda, eso se llama ¿qué? Un ídolo. Recuerde que Satanás siempre ha querido ser adorado. Eso es lo que a él más le interesa, porque él quiso ser semejante a Dios. Así que Dios no le pide a Moisés que haga un ídolo, porque suena algo contradictorio que el Dios que prohíbe las imágenes ahora en esa prohibición le pida al mismo Moisés que haga una imagen. Pero esta imagen era un símbolo. Recuerde que es un simbolismo de Jesús en la cruz, venciendo a Satanás o a la serpiente antigua en la cruz. Entonces le dice Dios: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Un asta es un palo alto. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Qué importante es esto. La serpiente no debía ser tocada, la serpiente no debía ser venerada, a la serpiente no se le prendían velas, a la serpiente no se le ofrecían sacrificios, a la serpiente no se le cantaba, que fue el pecado del pueblo cuando el becerro de oro, ¿no? Hicieron tremenda celebración alrededor de un becerro de oro. No, no era un ídolo, era un símbolo. La serpiente de bronce, el bronce tenía que pasar por fuego. El fuego simboliza el juicio. O sea que la serpiente había sido juzgada por fuego, había sido vencida. De hecho, usted sabe que Satanás es un imitador, y usted ha visto que en la medicina se utiliza una espada con una serpiente enrollada. Los romanos tenían un dios con D pequeña llamado Asclepio, y a este dios con D pequeña, Asclepio, le atribuían la curación de los enfermos por medio de la medicina. Usted sabe que Satanás siempre copia. Este símbolo de la medicina no es la serpiente sobre un asta, sino la serpiente sobre una espada. Se cree que Asclepio sanaba a los enfermos con la medicina, y dicen que el veneno de la serpiente que mata también es el mismo veneno que cura. Se creía que del veneno de la serpiente pues se saca también el antídoto, y se le atribuía también que podía curar. Pero en el caso de la serpiente de Moisés era algo espiritual, hablándonos de que miles de años después vendría el Señor Jesús y moriría en un asta, moriría en un madero, sería colgado, y a través de esa muerte nosotros venceríamos la enfermedad y la muerte. Y dice el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Qué curioso es esto. Un milagro que solo ocurría mirando una serpiente en un asta.
no había necesidad de que Moisés orara, no había necesidad de imponerle manos, no había necesidad de pasarle un antídoto, no, solo era mirar. La Biblia nos dice que tenemos que tener la mirada puesta ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Este mismo pasaje lo cita el Señor Jesús y quiero que usted me acompañe a Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, y vamos a ver qué interesante. Todo en la Biblia está conectado, todo está conectado. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, el versículo 14. Aquí hay algo muy interesante. El Señor dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús utiliza el mismo ejemplo y diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea como levantado. Ahora, permítame explicarle algo sobre esto. ¿Cómo fue levantado el Señor Jesús? A través de sus padecimientos y a través de la muerte en la cruz del Calvario. Si usted está tomando nota, me gustaría que por favor usted copiara algo que vamos a comenzar a estudiar acerca de la sanidad a través de que el Señor Jesús ha sido levantado. Si usted tiene una enfermedad, si usted está padeciendo algo físico, si usted tiene algo en su cuerpo, esta es una oportunidad para entender. Las serpientes mordían, no había cura, no había EPS, no había clínica, no había urgencias, o sea, cuando a alguien lo mordía una serpiente, su destino era ¿cuál? Morir. A menos que entre la mordedura y la muerte mirara al asta. Si usted en este momento recibe la revelación de esto, la revelación de la cruz, la revelación de la destrucción de la serpiente en la cruz, usted va a entender que para nosotros, desde la eternidad, ya fue garantizada la sanidad. No fue que Dios improvisó con el asta y la serpiente. Dios ya tenía un plan. Cuando Dios permite que lleguen las serpientes, ya Dios tenía un plan para redimir a estas personas que estaban pecando y eso era algo calculado desde la eternidad. Así que yo hoy le quiero decir que ya Dios tiene cubierta cualquier enfermedad que la humanidad pueda tener, haya tenido o que hacia futuro pueda llegar a ocurrir. En el tema del COVID ya no se hablan de cepas ni de linajes, sino de variables. En este momento en China hay millones y millones de personas confinadas, millones y millones confinados. ¿Sabe una cosa? Toda enfermedad, todo lo que la serpiente quiere hacer cuando el Señor Jesús es levantado y ponemos nuestra mirada allí, vamos a recibir a través de la fe sanidad. ¿Qué tenía que tener una persona mordida al mirar el asta y la serpiente? Fe. Si alguien decía, a mí me parece absurdo, a mí me parece ridículo, yo no quiero creer en eso, lo mordió la serpiente y la persona seguía diciendo, yo no quiero creer, a mí me parece absurdo, ¿cómo va a mirar una serpiente de bronce? ¿Cómo va a mirar un asta y me va a sanar? Si la persona no lo creía, no podía acceder a la sanidad. Yo le voy a explicar brevemente cómo podemos ser sanos a través de que Jesús sea exaltado. ¿Sabe? El ministerio del Señor Jesús, todo lo que Él hizo tiene propósito, todo. Desde su nacimiento en un pesebre, haciéndose pobre, en el lugar más paupérrimo, más escaso, desde que murió en una cruz, desde que tuvo que alguien prestar una tumba para que lo sepultaran. Todas las cosas que al Señor Jesús le ocurrieron tiene un propósito. Es como cuando usted tiene hijos y usted está trabajando y usted está diciendo, yo me estoy sacrificando para que a ellos no les toque lo que me tocó a mí, para que ellos no tengan que vivir lo que yo tuve que vivir, para que ellos no tengan que pasar lo que yo he pasado. Todo tiene un propósito. Ahora, ¿cómo se sana normalmente una persona? Pues bien, una persona se puede sanar a través de la oración y de la imposición de las manos. Eso lo conocemos. Una persona puede ser sanada cuando también confiesa su pecado y se unge con aceite.
Entonces miremos detalladamente algunos versículos. Acompáñenme por favor a Marcos, que está allí cerca, capítulo 16. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 16, versículo 15. Veamos algo para contextualizar. Dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Ok, paremos un momento allí. Este es un pasaje que a la ligera puede sonar extraño. ¿Cómo así que tomaremos en las manos serpientes? De hecho, existió una secta hace muchos años que se les llamaba los encantadores de serpientes, y eran algo así como unos evangélicos pentecostales, pero completamente rayados de la cabeza, y ellos comenzaban a adorar y soltaban serpientes, y en medio de su trance y su cosa agarraban las serpientes, y se decía que el que tenía fe podía coger la serpiente y no le pasaría absolutamente nada. Pero la Biblia no nos está haciendo referencia a esto. Cuando usted acaba de leer, dice que en su nombre seguirán, y dice en su nombre echarán fuera demonios. Primero vamos a echar fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, y luego dice tomarán en las manos serpientes. Estas serpientes es una tipología o es un simbolismo satánico. Tomar en nuestras manos serpientes, no es que yo me la pase agarrando serpientes, sino que es un simbolismo del poder que el Señor Jesús le está impartiendo a la iglesia. Le está diciendo, miren, yo ya me voy, yo ya hice todo, consumado es, que fue su última palabra en la cruz. Tetelestai, ya lo hice todo, finiquitado, todo cumplido, todo a cabalidad. Ahora les quiero decir que gané para ustedes. Ustedes podrán hablar nuevas lenguas, ustedes podrán echar fuera demonios, ustedes podrán tomar serpientes. Una vez más, la serpiente aparece en escena como un simbolismo de Satanás. Recuerde que en Apocalipsis se le llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás se le llama en Apocalipsis. Entonces dice, podremos tomar en nuestra mano serpientes, y luego dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, vamos a ir despacio. Tomar serpientes, eso se llama autoridad. Usted ha visto que en la India se utilizan los que encantan serpientes. No, la Biblia no nos está llamando a ser encantadores de serpientes. La Biblia no nos está llamando a nosotros a ir al campo y agarrar una serpiente por la cabeza porque el Señor me lo dijo. La Biblia me está hablando del poder que yo tengo sobre las fuerzas diabólicas y malignas. De eso me está hablando. Y si yo conecto esto con las serpientes ardientes de Números, pues está hablando de enfermedad. Está hablando de muerte. Las serpientes mordían a la persona y la persona que pasaba moría. No había otra opción, no había antídoto, no había clínica, no había médico, no había opción. Pero ahora Dios está diciendo, yo soy tu opción. El Señor está diciendo, yo gané, yo fui levantado en esa asta, en ese madero, y en ese madero yo vencí a la serpiente. Así que la serpiente nos podrá morder como a Pablo. ¿Recuerda la historia de Pablo? Pablo es náufrago, llega a una isla. Cuando los nativos de la isla los ayudan a salir del mar a ellos, ya se estaba anocheciendo. Así que hicieron una fogata, y cuando Pablo fue a coger leña para echar a la fogata, había una serpiente y lo muerde. Y todos los nativos dijeron, este hombre es un hombre perverso, porque escapando del mar, ahora la serpiente lo muerde. O sea que sobre este hombre hay un juicio severo y debe ser bien mala persona. Pero a sorpresa de todos, Pablo sacude su mano, la serpiente cae y Pablo no muere, ni se hincha, que era lo que ellos estaban esperando. Así que la Biblia dice, tomarás serpientes. Tomaremos serpientes, tipología diabólica. Y si bebiéremos alguna cosa mortífera, dice, no nos hará daño. Con esto no estoy animando a nadie a tentar a Dios. Entonces la Biblia dice, entonces voy a tomarme este veneno, voy a tomarme esto. No, eso es tentar a Dios, eso es absurdo. Eso es algo ilógico hacerlo.
Pero la Biblia está diciendo que aún si alguien quisiera envenenarte, si alguien quisiera darte algo malo, si alguien quisiera valerse de comida para algún tipo de encantamiento o bebedizo o conjuro, no te hará daño cuando tu mirada está puesta en el Señor Jesús, que ha sido puesto en lo alto. Y luego dice, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. Entonces entendemos que la sanidad también viene a través de la imposición de las manos. Viene cuando yo tengo unas manos limpias y puedo usar ese don de parte de Dios. Moisés no impuso manos, era mirar la serpiente de bronce, simbología de Cristo, no un ídolo, un símbolo. Así que ahora el Señor, que en ese tiempo se representó de esa manera, ahora el Señor ya ha ido a la cruz, ya fue torturado, ya fue despedazado, sus órganos, cada órgano fue destruido, cada parte de su ser fue golpeado, le reventaron la cara, ya sangró todo lo que tenía que sangrar y ya Él aquí está en un cuerpo glorioso, se está despidiendo y les está diciendo, miren todo lo que yo gané para ustedes, todo esto he ganado. Así que hoy quiero decirte, esa enfermedad, llévala a la serpiente puesta en el asta. La serpiente en el asta fue vencida por el Señor Jesús. Llévala a la cruz. En la cruz tú y yo recibimos algo que se llama intercambio divino. En la cruz el Señor llevó nuestras enfermedades para ganar nuestras sanidades. Escúchame, eso es un intercambio divino. Él recibe algo, pero a su vez Él devuelve algo. Él no recibió enfermedades para darnos enfermedades. Él recibió enfermedades para darnos sanidad. Entonces, Él aquí está dándole unas excelentes noticias a sus discípulos. Si alguna serpiente te ataca, hermano, agárrala. Tienes poder y autoridad sobre las serpientes. Pero si te dan algo mortífero, no vas a morir. Pero aparte de eso, podrás imponer manos sobre los enfermos. ¿Y qué ocurrirá? Los enfermos, ¿qué? Se sanarán. Ok. Ahora, la palabra del Señor también dice que hay dones de sanidad. No me voy a detener en eso. En Santiago dice que si alguien está enfermo, pues que se ore por él ungiéndole con aceite. Ok, quería decirles esto para que podamos entender el tema de la sanidad y cómo el Señor Jesús le dijo, estaba hablando ahorita en Juan y dijo, así como Moisés elevó el asta y la gente era sanada al mirar la serpiente en el asta, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Levantado. Escúcheme. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Exaltar y glorificar el nombre de Dios. Una vez más volvemos al mismo punto. Cuando yo pongo al Señor en alto, cuando Él es exaltado en mi asta personal, entonces se derivan de allí una cantidad de milagros. Milagros suscitan, se derivan de poner al Señor como en alto. Cuando yo cuento un testimonio, cuando yo testifico, estoy poniendo el nombre del Señor ¿en qué? En alto. Cuando el Señor es puesto en alto, las multitudes vienen a Él, pero también las multitudes reciben algo que se llama ¿qué? Sanidad. Por eso yo le animo, eso es algo comprobado bíblicamente. La gratitud, la honra genera bendición sobre tu vida. Cuando sabes quién es el que te sustenta, cuando sabes quién es el que te provee, cuando sabes quién es el que te sana, cuando sabes quién es el que te cuida, pero no te quedas callado, sino que lo colocas como en alto. Hablamos de Él, lo glorificamos, lo exaltamos, lo ponemos en un lugar visible para todos. Ahí comienzan a ocurrir milagros. Voy a decirle algo de la cruz. Al Señor Jesús lo han golpeado toda la noche. El Señor Jesús lo han llevado al pretorio romano. Él ha estado allá. Y a Él le obligan a cargar un madero. Recuerde que el Señor le dice a Moisés que ponga la serpiente en una piedra. No. Pon la serpiente a nivel del suelo. No, ponla en un asta. Ahora, seguramente para Moisés conseguir un palo largo en un desierto que no hay árboles, pues
No sé qué tantas maromas tuvo que hacer Moisés, pero tuvo que esforzarse en traer un madero de alguna parte. El Señor Jesús tuvo que cargar su propia asta, su propio madero. Y la gente que sabe más o menos le calculan un peso entre 34 a 57 kilos. Recuerde que él había sido llevado al pretorio romano y él lo obligan a llevar esta cruz prácticamente desnudo. Ya tenía su piel desollada, ya estaba herido, su carne estaba abierta. Recuerde que cada vez que le daban un latigazo, recuerde que el látigo tenía unos ramales y cada uno de esos ramales terminaban en 3 puntas, que normalmente en las puntas se le amarraban pedazos de hueso o pedazos de metal en forma cóncava como la uña de un gato. Entonces, de tal manera que cuando a él le daban un latigazo, en realidad le estaban dando múltiples latigazos y luego eso quedaba clavado en la piel y era alado luego para volverlo a golpear. Así que en esa condición a él le ponen a llevar ¿qué? Su propia asta, su propio madero. Vuelvo a decirle, nada en la Biblia es por azar. Nada es por azar. Todo en la Biblia, hasta los números, hasta las edades, hasta los nombres, todo tiene un propósito de bendición para nosotros. Y sabe, el Señor carga esta cruz y la Biblia dice que Él en cierto momento no puede más con la cruz. No puede más con el madero, pero tiene que llevarlo. Es obligado a llevarlo y es ayudado por alguien a llevarlo. Y sabe, el Señor sabe, Él recuerda el episodio del desierto seguramente, lo recuerda y recuerda que la serpiente tenía que ser puesta en alto. Él sabía que esa cruz sería su asta para ser visible a toda la humanidad. Ahora, dentro de todas estas cosas que él vivió en la cruz, yo le quiero contar que todo el dolor posible se le provocó a un ser humano llamado Jesús. Todo lo que usted se alcance a imaginar de dolor, en él habitó todo el dolor posible. Escúcheme esto. Muchos mártires después del Señor, la Biblia dice en Hebreos que muchos de ellos murieron, unos quemados, otros aserrados, eran partidos por la mitad, vivos mientras eran serruchados. Y aunque es una muerte atroz, la muerte del Señor Jesús es la muerte más horrible que ningún ser humano jamás ha vivido. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas del mal estaban metidas en esos verdugos que querían llevarlo al límite que él dijera, basta, no quiero más esto. Soy el Hijo de Dios, yo no merezco esto, yo no he pecado. Así que comenzaron a llevarlo al límite, tanto físico como mental. Comenzaron a provocarle el mayor dolor posible. La Biblia dice que le mesaron la barba. Mesar la barba era arrancarle la barba a tirones. Le arrancaban la barba a tirones. Lo habían golpeado. Ahora lo habían castigado de todas las formas posibles. Pero era necesario que el Señor Jesús fuera elevado en esa asta. Me sorprende también esto. El Salmo capítulo 22 dice el versículo 14 y 15. He sido derramado como aguas, hora de intenso dolor, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se se zafan de su lugar. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Qué pasa con el corazón del Señor? Se derrite, se estalla al final. Derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua, recuerden que Él dice que Él tiene sed, se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. El Señor Jesús comienza una serie de padecimientos, una serie de torturas, una serie de situaciones, pero esto es la parte más hermosa, que en la mente de Él era, voy a ir a la cruz, voy a estar en la cruz, cuésteme lo que me cueste, para ofrecerle a la humanidad redención de sus pecados, traerles salvación, traerles vida eterna, pero aparte de eso, traerles sanidad.
Y yo espero que hoy estés recibiendo fe para ser sana o para ser sano de cualquier tipo de enfermedad. Así que él tenía sed. ¿Por qué tenía sed? Porque las heridas abiertas producen fiebre y venía siendo golpeado. Su cara era irreconocible. Una persona cuando le dan un puñetazo, como terminan los boxeadores, pues sus ojos quedan una rayita con hematomas alrededor. Su cara estaba llena de hematomas, deforme, lleno de cortes, y obviamente todo este dolor en todo su cuerpo comenzó a subir la temperatura física. Recuerde que la fiebre es un sistema de defensa del cuerpo para combatir la infección. Así que estaba lleno de sed, dice que su lengua se pegó al paladar y él pide agua y le dan a beber mezclado con vinagre, pero él no lo toma. Él no toma esto. ¿Por qué? Porque el vinagre era como un analgésico para el dolor. O sea, él dijo, voy a pasar esto sin ayudas. Lo voy a hacer completamente. Ahora, permítame decirle algo más. En esa cruz debería haber estado yo. Si yo soy consciente, yo he pecado de muchas maneras, de muchas formas durante muchos años. Cuando el pueblo pecó y murmuró y se quejó, Dios dijo, vienen las serpientes. Y ellos no tenían escapatoria hasta que el pueblo se humilló delante del Señor y reconoció su mal. ¿Sabe? La cruz no era para el Señor. La cruz era para nosotros. Sin embargo, el Señor va voluntariamente, toma esa posición, toma ese lugar para que usted y yo no tengamos que vivir de manera miserable. Para que usted y yo tengamos que vivir postrados o enfermos o arruinados o llevados. La cruz es un símbolo de que cuando alguien era colgado en un madero se hacía maldito. El Señor se hizo maldito para que nosotros seamos benditos en Él. El Señor llevó nuestra enfermedad para que nosotros en su llaga fuéramos curados. El Señor fue humillado para que nosotros seamos dignificados. O sea, todo lo que se hizo en esa cruz tiene un propósito de hacernos bien a nosotros. Permítame decirle algo más. En ese orden de ideas, el Señor Jesús en la cruz anuló el acta de decretos que era contra nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Colosenses 2, 14 y 15. Dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, subráyelo, que nos era contraria. ¿Qué hizo? Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Ahora, esto que me está hablando aquí Colosenses, el apóstol Pablo, es una cosa que ocurre en el mundo espiritual. Usted no ve al Señor Jesús que llega con un cartapacho de papeles, arrumes de papeles, archivos de papeles y comienza a romper y a clavarlos en la cruz. Esto es lo que está pasando en el mundo espiritual. No simplemente fue poner a un hombre en un madero y en un asta. Estaba ocurriendo algo glorioso. Que nosotros teníamos cosas en contra. Nosotros teníamos bajo la ley que morir. Bajo la ley teníamos que enfermarnos. Bajo la ley teníamos que vivir en pobreza, en maldición. Bajo la ley. Pero el Señor toma esas actas y las lleva ¿a dónde? A la cruz. Y dice aquí claramente, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y esto es tremendamente poderoso. Dice después de haber quitado, dijo, sí, ese hijo debía eso, ya no lo debe, yo ya pagué. Ese hijo merecía esto, pues ya no le va a ocurrir, yo ya pagué, yo ya sufrí por él. ¿El pueblo que fue mordido en el desierto merecía morir? Sí, absolutamente sí. Porque vez tras vez murmuraban y murmuraban. Y eso es lo que querían. Morir en el desierto. Simplemente Dios estaba concediendo lo que había en el corazón de ellos. Sin embargo, ponen un asta y ponen una serpiente en una cruz, en un asta. Y eso es un símbolo de la sanidad por fe que nosotros recibimos hoy. Ahora, lo que viene a continuación es tremendamente poderoso.
y despojando a los principados. ¿Quiénes son los principados? Recuerde que la Biblia me habla que en el cielo hay una jerarquía y los demonios, los ángeles caídos que se convierten en demonios también tienen una jerarquía. En Efesios nos habla de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿qué más ocurre en la cruz? Lo que yo debía fue clavado en la cruz y se anuló. Sobre mi vida en la cruz no hay nada que yo esté debiendo hasta ahora. Yo debía mucho y no tenía cómo pagar, sino con mi vida. Pero el Señor Jesús pagó por mí. Ahora escúcheme. Después de hacer eso dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es un pasaje tremendamente poderoso. Se lo voy a volver a repetir. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, era en contra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde triunfó el Señor Jesús? En la cruz. Cuando fue a ese madero puesto en alto. ¿Sabe? En la antigüedad, cuando se iba a la guerra y un ejército ganaba a otro ejército y traían rehenes o traían soldados capturados del ejército contrario, por delante iban los hombres de aquella ciudad entrando y eran ovacionados. Entraban como héroes. Entonces la gente, bravo, aquí vienen nuestros hombres, y todo el mundo los ovacionaba, todo el mundo los aplaudía. Pero cuando pasaba los ganadores, detrás venían los perdedores del ejército contrario atados. Y todo el mundo comenzaba a chiflarles y a tirarles cosas y a decirles cosas. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Triunfó sobre ellos y luego dice la palabra claramente, los exhibió públicamente. ¿A dónde los exhibió? ¿Qué humano presenció esto? Esto no ocurrió en el plano natural. Esto ocurrió en la dimensión de lo invisible y de lo espiritual. Los exhibió públicamente. Mostró a todas las fuerzas espirituales, a todos los ejércitos espirituales, a todos los seres angelicales, a todos los querubines, a todos les mostró un ejército que habían acabado de perder. ¿En dónde? En la cruz. La serpiente había perdido su capacidad de morder y de matar a la humanidad. El Señor Jesús no murió porque Satanás lo hubiera matado. La Biblia dice que Él no murió porque nadie lo hubiera matado, sino que Él mismo puso su vida. Él mismo. Nadie lo mató. Él mismo. Y luego, como Él la puso, la pudo tomar. ¿Por qué el Señor puso su vida y la tomó? Porque nunca pecó. Nunca pecó. Seguramente cuando los verdugos romanos le daban durísimo al Señor, lo provocaban, maldice, tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, bájate, baja ese simbolismo, bájate del asta, bájate. El Señor no pecó ni siquiera con un mal pensamiento. Entonces, como no pecó y la paga del pecado, la muerte, no podía morir. Así que en la cruz venció públicamente a Satanás y a sus demonios. Esto es el poder de la cruz. Por causa del tiempo, yo le quiero decir que Satanás fue vencido en la cruz. Y algo muy interesante es que Satanás no tiene poder sobre tu vida más allá de lo que tú le permitas. ¿Sabe? Yo le quiero decir que Satanás tiene un poder permitido sobre la humanidad, pero ese poder no es sobre la iglesia, no es sobre ti. Tú tienes poder para pisotear serpientes y escorpiones. Tienes poder para agarrar serpientes. Tienes poder para, si te traen algo mortífero, tomarlo y no morir. Ahora, algo muy interesante para terminar con esta serpiente antigua. Apocalipsis. Vamos a mirar
en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, este pasaje. Dice la Biblia, voy a leerlo desde el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Cómo le llama la Biblia a Satanás? Dragón. En la cultura oriental, los chinos tienen una cultura muy fuerte hacia la figura del dragón. El dragón es el diablo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cómo lo llama la Biblia? Lo sacaron del cielo. ¿A quién? Al gran dragón. Pero le da un segundo nombre. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la gran serpiente? La serpiente antigua, Satanás. Desde Génesis hasta Apocalipsis se le da ese nombre, la serpiente. Así que cuando las serpientes, tipología diabólica, mordían a la gente moría, había un asta puesta para que nadie muriera. Coloca tu mirada hoy en el Señor. La cruz es un lugar que existe en la eternidad. Escúcheme. Si nosotros viajamos ahora mismo a Israel y vamos donde supuestamente queda el monte de Gólgota, donde fue crucificado el Señor, no vamos a encontrar ni siquiera una astilla de ese madero. No lo hay en este momento en el plano físico. Pero en el plano de lo eterno, en la dimensión de lo invisible, la cruz está allí. La cruz no es un lugar geográfico. La cruz es un espacio espiritual donde yo puedo ir allá y decirle, Señor, tú llevaste mis maldiciones para que yo viva en bendición. Tú llevaste mis enfermedades para que yo viva en sanidad. Señor, tú llevaste mi pobreza para que yo fuera enriquecido. Eso es lo que simbolizó el asta con la serpiente de bronce en el desierto cuando mordían las serpientes ardientes. ¿Qué tal si oramos en esta hora y terminamos por hoy? Señor y Dios, te doy gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. La serpiente muerde, pero nosotros tenemos un gran, gran antídoto. El Señor Jesús. Así que si la serpiente ha mordido y hay una situación física, hay una situación económica, hay una situación en la salud, hay una situación de maldiciones, hay una situación de enfermedades crónicas, Señor, hoy levantamos nuestra mirada espiritual y así como la serpiente fue puesta en lo alto, así el Hijo de Dios fue puesto en lo alto también. Hoy pongo mi mirada en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Y quiero declarar que hay un intercambio divino en esa cruz. Hoy te quiero decir, toma mis enfermedades y a cambio recibo tus sanidades. Señor, hago un intercambio, tómalas, toma toda enfermedad que venga por línea genética, herencia, toda enfermedad en órganos, en la piel, en la sangre, en los huesos. Toma toda enfermedad en la cruz del Calvario fue consumada. En la cruz del Calvario. Por eso está escrito en tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. No seremos, sino que ya fuimos. ¿En dónde? En lo eterno. Así que hoy, Señor, reemplazo en mi mente toda imagen de enfermedad y hoy en mi mente y hoy a través de un ejercicio espiritual voy a la cruz y tomo para mi vida sanidad. Tomo sanidad y medicina. Sana nuestras manos. Si hay gente que sus manos se mueven mucho y tienes temor de que a futuro eso sea Parkinson, cancelamos eso. Señor, toda célula, toda neurona enferma
es reemplazada por una célula, una neurona sana en la cruz. Voy a ese lugar espiritual que está vigente, el lugar donde el Señor fue puesto en alto y donde la serpiente antigua fue vencida y exhibida públicamente. Así que yo hoy recibo el antídoto para cualquier mordedura de la serpiente. Y Señor, la serpiente mordió a los murmuradores. Así que cierra mi boca, porque cuando yo murmuro, le doy derecho legal al diablo que me muerda. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.